Bueno, en el retorno de Contacto Deportivo, ahí con el Fondo Natural de Bocinazos y demás, por el apuro que siempre tiene la gente de movilizarse y llegar a su objetivo, a su meta, a su destino. Pues hablando de destino y de historia, va a ser un repaso, como solo él sabe hacerlo porque lo conoce, sobre, yo por ejemplo de niño venía a la Aurora y lo platicábamos en el vehículo antes de estar por acá, pues los famosos arcos, vamos a los arcos, está hasta el escenario de la universidad que le llaman los arcos, bueno, es el acueducto, etcétera, pero qué mejor que el licenciado Miguel Álvarez Arévalo nos enriquezca ahí con esos rasgos históricos de lo que tenemos en el fondo, y que incluso ya José Pablo ha captado pues un premio que otorgó una empresa, en el caso Cementos Progreso, por lo que representa y se visualiza de ese acueducto. ¿Qué tal está? Bueno, ¿qué tal, Gustavo? Un saludo para todos. En primer lugar, el marco en que me encuentro, uno de los ejes viales más transitados de Guatemala, pero también lleno de historia y de belleza natural. Tenemos jacarandas, y las jacarandas nos recuerdan la historia botánica. Estas vienen de la América del Sur, básicamente Argentina, Paraguay, Brasil. Se siembran en las calles de Guatemala y ahora son sinónimo de una temporada que conocemos como Cuaresma y Semana Santa. Son esos cucuruchos trepados en árboles. Hay muchas especies botánicas más, pero aquí hay un encuentro de culturas, y es lo que vamos a tratar de contar en esta oportunidad. La ciudad de Guatemala se trasladó a partir de 1775, cuando ya el ayuntamiento es trasladado al Llano de la Virgen, Valle de la Ermita, y se proyecta también una visión a futuro hacia el Llano de la Culebra. El Llano de la Culebra recibe el nombre porque los antiguos mayas, pobladores de esta región, que estaban vinculados con el centro ceremonial de Caminal Cuyú, construyeron uno de los montículos más largos en el mundo maya. Tiene cerca de un poquito más de 3 kilómetros, que posiblemente eran adoratorios, para algunos acueducto. Lo cierto del caso es que van serpenteando, por eso, como una forma de culebra. Abajo de ese montículo, si algún día se hacen excavaciones, pues hay evidencia de la arquitectura maya de Caminal Cuyú, básicamente correspondiendo al periodo preclásico. Es decir, estos montículos son contemporáneos a la época de Cristo. Cuando vinieron los españoles ya había habido un colapso en Caminal Cuyú, a cultura maya, pero quedó esta serie de montículos que les llamó la atención y le pusieron la Culebra, y es así como en 1604 se llama Llano de la Culebra. Entonces le dieron el nombre de Llano de la Culebra por esa forma serpentina. Aparece en 1604 el nombre porque había un proyecto de construir una ciudad que se iba a llamar Nueva Sevilla. Iba a ser intermedia entonces entre Santiago de Guatemala, el Llano de la Virgen, sobre todo para controlar la salida a los mares. Hubo una competencia entre los grupos españoles y ese proyecto ya no se realizó, pero de ahí vemos que ya está el nombre, la Culebra. Luego se traslada la ciudad, y una de las primeras preocupaciones al trasladarla era dotarla de agua, porque las fuentes en el mismo casco de la ciudad no eran suficientes. Y es aquí donde digo encuentro de culturas, porque ya tenemos a la cultura maya con el basamento donde se carga el acueducto,
y el acueducto corresponde a la cultura hispánico-arábigo-romana. Entonces vemos maya, árabe, romano, dentro de lo que sería entonces lo que traen los españoles y lo que existía, por lo cual cuando se declara este conjunto como monumento nacional, tiene dos categorías, prehispánico y colonial. Ahora, ¿quién lo hizo? En la ciudad de Guatemala, previo a los terremotos de 1773, digo ciudad de Guatemala, que era el nombre común para referirse a la ciudad asentada en el Valle de Panchoy. Entonces el arquitecto mayor de la ciudad era Bernardo Ramírez, que era fontanero. En el acta de establecimiento de la ciudad se hace mención a que debe de trasladarse, y se trata del caso de las aguas, cuya afluencia llegaba al lugar que hoy en día encontramos previo a llegar a la ciudad de Mixco. Al terminar a Casar Roosevelt hay una hondonada. Ahí eran donde se hacía el toma de los tres ríos que de una manera subterránea llegaban a las cajas municipales de agua ubicadas en lo que hoy sería 19 calle entre Segunda y Tercera Avenida. Y el otro acueducto, el que proviene del oriente, tomando las aguas del río Pinula, exactamente en el lugar que se llama El Cambray. Hoy en día es propiedad municipal y ahí existe una plaqueta de Pinula. Entonces Bernardo Ramírez tardó 10 años en la construcción de este acueducto, 1776, 1786, siguiendo el sistema de construcción arábigo-romano, es decir, conducir a un solo nivel el agua, topando en cajas de agua para que vuelva a tomar más fuerza, y finalmente por este sistema de gravedad hacerlo llegar a un lugar que eran las cajas de agua. Se utilizaron varios millones de ladrillos. Ahí ya se iba el acueducto subterráneo hasta la actual 24 calle, a la cual subía a gravedad. Todavía hay algunos vestigios, o al menos cuando se han hecho reparaciones aparecen vestigios. Ambos acueductos, Mixco y Pinula, se encontraban en las referidas cajas municipales. El acueducto de Mixco se inauguró en 1794 y dejó de funcionar a principios del siglo XX. El acueducto de Pinula dejó de funcionar en 1936, cuando entró a funcionar un nuevo sistema de aguas en Guatemala, conocido como Teocinte, por lo cual la tecnología y la historia tienen un lugar muy importante en este montículo y en este acueducto. Quiero contar que en el año 2011 la Cámara de la Construcción y Cementos Progreso, dentro del premio a la excelencia a la construcción, dan un premio a las obras modernas, a lo que se hizo en determinados años, y también tuvieron una categoría del patrimonio. En el 2011 decidieron que fuera el acueducto de Pinula, pero como ya estaba fallecido Bernardo Ramírez, el constructor, él no podía recibir el premio. Entonces la junta directiva decidió de que el premio lo hiciera en representación a el cronista de la ciudad. Recayó en mí. Entonces para mí fue un honor representar a Bernardo Ramírez, pero a la ciudad, y recibir este reconocimiento. Pero como yo no miraba que esto era para mí, lo que hice fue donarlo al Museo Nacional de Historia. Entonces, no tenían continuidad, entonces se hicieron los arcos a la tradición de Roma. Hay leyes específicas para la conservación de este monumento, pero sin embargo ha sido bastante afectado y destruido. Por ejemplo,
En 1949, cuando empezó a hacerse la Avenida de las Américas, se rompió la arcada. Hay fotos de cuando se inauguró el obelisco y se ve perfectamente las arcadas. Ahora vemos que está roto. Cuando se hicieron algunas avenidas, también se rompió. Afortunadamente, la avenida Hincapié, nombre muy antiguo, nombre que existe antes del traslado de la ciudad, permanece la arcada. Y hay un momento también en una plazoleta en el acueducto, donde en 1971 se colocó el monumento a Bernal Díaz del Castillo, el que posteriormente se retiró y actualmente está en la Plaza España, en la zona 9. Bueno, estamos hablando el montículo prehispánico más largo en Mesoamérica, 4 kilómetros. Y lo que es el acueducto con arcos, 4 kilómetros, porque el resto del acueducto, como lo platicábamos, se va subterráneo hasta llegar a la 19 calle. Es bastante largo. Bastante. Así que suculenta charla, como siempre, del licenciado Miguel Álvarez Arévalo. Y vamos a continuar, porque vendrán otros reportajes, incluso de la parte, digamos, moderna de Guatemala, entre otras cosas. Así que no se los pierdan. Continuamos.